Bienvenidos a todos y todas a un nuevo caso. Pónganse cómodos, comencemos. Primero que nada, invitarlos a que vayan y busquen algo para comer o para botanear. Yo tengo una piña que compré, está súper madura. La voy a cortar en cubitos y me la voy a comer así solita porque está súper dulce. Pongan pausa, aquí los esperamos. Hoy vamos a hablar del crimen de Píos. Fue un crimen donde le quitaron la vida a 4 personas. Fue cubierto ampliamente por la prensa en su momento. Actualmente el culpable, que es Patrick Nogueira, se encuentra en prisión permanente revisable en España. En la urbanización La Arboleda, ubicada en un pequeño pueblo llamado Píos, en la provincia de Guadalajara, España. El 18 de septiembre del 2016, los vecinos intuyeron que algo no iba muy bien, pero ni siquiera podían imaginar qué era lo que sucedía. Ellos notaron un fuerte olor, un olor que emanaba y que impregnaba todos los alrededores de aquella casa. Sus inquilinos llevaban semanas sin ser vistos. De hecho, ellos eran relativamente nuevos vecinos, no llevaban mucho tiempo que vivían ahí. Así que tampoco conocen exactamente qué tipo de vida están llevando. Ni siquiera tienen la suficiente confianza como para ir y preguntar o inmiscuirse de alguna manera en sus asuntos. Además, era una familia muy reservada. Al padre de la familia se le veía en contadas ocasiones para ir a trabajar, para ir a comprar despensa y si acaso unas vueltas más. La mejor opción ante esta situación es dar aviso a uno de los guardias que se encontraba por la zona. Pero el acceso a la vivienda pues era complicado por razones obvias, ya que solo por la protección de elementos físicos, puertas, ventanas cerradas, las rejas, todo estaba completamente cerrado y aparentemente no sucedía nada. Pero aparte de todo esto, también tenían que allanar una vivienda sin el consentimiento de sus inquilinos, porque ellos sabían que esa vivienda estaba ocupada, pero no habían visto ninguna actividad últimamente y sin embargo sí estaba todo cerrado. El fuerte olor que se percibe por los alrededores se concentra en ese chalet. Lo primero que pensaron es que ese olor era debido a las alcantarillas de la zona. Pero finalmente terminan llamando a la Guardia Civil, que se presenta en el lugar de los hechos y accede al chalet. En el salón principal de la casa reposan sobre el suelo 6 bolsas de plástico. Estas bolsas están reforzadas con cinta americana, de esa cinta gris. Y a su alrededor hay un grupo de moscas muertas ya. En el interior de esas bolsas se encuentran los cuerpos de Janaína y Marcos, la pareja que formaba ese matrimonio. Pero no solo ellos, también se encuentran sus 2 hijos, David y Mariana. A los adultos los cortaron en pedazos y los distribuyeron en distintas bolsas, los revolvieron. Los niños
que era un niño de 1 año, lo metieron en una bolsa y la hermana de 4 años estaba de igual manera en otra bolsa. Ante aquel escenario, las hipótesis sobre qué había sucedido comenzaron a salir a la luz. El delegado de gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, agregó que según las primeras informaciones que se manejaban, todo parecía apuntar a un ajuste de cuentas. Se pensó que la familia estaba huyendo de Brasil y que había terminado refugiándose en Píos. Los vecinos le perdieron la pista a finales de agosto. No les dieron demasiada importancia. Al no ser una familia muy abierta, ellos eran muy reservados, no tenían relaciones estrechas con los vecinos, pues se les olvidó. Los primeros detalles en aparecer indicaban que aquella hipótesis podía estar demasiado alejada de la realidad. La relación con el tráfico de drogas empezó a descartarse cuando no se encontraba ninguna relación de la familia con este mundo. Además, el propio hermano de Marcos, Wolfram, lo confirmó. Pero sí comentó que podría haber sido por alguna deuda que ellos contrajeron un préstamo y jamás lo pudieron devolver. No obstante, con el paso de los días parecía tampoco sostenerse esta hipótesis o esta versión de los hechos, de que tuviese algo que ver con dinero. La familia llevaba alrededor de 10 años viviendo en España y hacía escasas semanas que había dejado Torrejón de Ardoz para irse a vivir a Píos. Así lo confirmaba su empadronamiento, cuya fecha indicaba que esto se había hecho el 21 de julio de ese mismo año, del 2016. Por su parte, y habiendo dejado de lado las primeras hipótesis, surge una nueva posible explicación de estos hechos. Lo hace tras una declaración que realiza el propio hermano de Marcos, citando textualmente su afirmación. Wolfram dice lo siguiente: creo que se enteró de algo o vio algo, quizá le quitaron la vida para que no hablara con nadie. Posiblemente el homicida haya acabado con la vida de los niños y de la mujer primero para que Marcos los viera y sintiera todo el dolor. Los agentes deben investigar el restaurante donde trabajaba Marcos. Esto fue lo que declaró el hermano de Marcos. Pero nada llevó a los agentes a concluir que la respuesta de los 4 homicidios estuvieran en ese restaurante. El círculo igualmente era cada vez más estrecho y alguien se encontraba en el punto de mira. Patrick Nogueira, el sobrino del matrimonio, quien por aquel tiempo tenía 19 años. Durante la investigación se encontraba fuera de España. Tan solo 2 días después del hallazgo de los 4 cuerpos, Patrick se subió a bordo de un avión en dirección a su país natal, Brasil. Él creyó haber eliminado cualquier rastro que le ubicase en el chat de sus tíos antes de salir por la puerta de la vivienda. Tras acabar con la vida de toda la familia, limpió a fondo la casa, cada rincón, pero no lo suficiente. No logró borrar hasta el mínimo rastro de su paso por ahí.
Veamos la reconstrucción del crimen y en lo que pasó exactamente la tarde del 17 de agosto del 2016. Patrick Nogueira se dirigía por la tarde del 17 de agosto del 2016 a un chalet donde vivían sus tíos con sus 2 hijos. Entre sus manos llevaba un par de pizzas y a la espalda una mochila que contenía varios materiales que había comprado previamente. Traía un arma blanca de unos 3 centímetros de ancho, bolsas de basura, cinta americana y unos guantes. Evidentemente, como se comprobaría después de muchísimas pruebas que se presentaron en el juicio contra Patrick, los 4 homicidios fueron un acto totalmente premeditado. Cuando Patrick llega a la casa de sus tíos, le abre la puerta a Yanaina. La relación entre ellos había sido algo tensa desde hace algún tiempo, tanto que la familia había decidido dejar Torrejón de Ardós para cambiar de aires y alejarse. En un principio pensaban solo en alejarse de Patrick, quien acabó mudándose a un piso compartido con otras 2 chicas en Alcalá de Henares. Cuando Jaina abrió la puerta y se encontró a Patrick, ella estaba sola con sus 2 hijos. Su marido Marcos se encontraba trabajando y no llegaría hasta las 9 de la noche aproximadamente. Por la relación familiar que habían mantenido y aunque Patrick se hubiera presentado sin previo aviso, la mujer le dejó entrar. Patrick contó que estuvieron aproximadamente unos 30 minutos en la terraza del chalet conversando. Poco después dio inicio el hecho. Una vez en el interior de la vivienda, exactamente en la cocina, Jaina se encontraba en el fregadero lavando algunos platos. A su lado se encontraba su sobrino, Patrick. Patrick, de manera totalmente sorpresiva, sacó el arma que había llevado consigo y le hizo un corte en el cuello de unos 4 centímetros. Corte que fue lo suficientemente profundo como para llegar a tocar el hueso cervical. Inmediatamente volvió a provocarle otras 2 heridas más en el cuello con la misma arma. No se sabe exactamente qué tipo de arma blanca era, porque nunca se llegó a recuperar, aunque Patrick declaró que se trataba de una navaja. Yanaina no pudo reaccionar y en un periodo escaso de tiempo perdió la vida a causa de la gran pérdida de sangre. Ambos niños habían presenciado el homicidio de su madre y ante aquella escena comenzaron a gritar y se abrazaron. Patrick primero se dirige a la niña, a la mayor, y seguidamente se dirige a su hermano, el pequeño de 1 año. A ambos les quitó la vida de la misma manera que a su madre y la causa de muerte, por tanto, fue un shock hipovolémico. A partir de ahí le hizo gracia esta escena y así se lo hizo saber a su amigo Marvin a través de algunos mensajes de WhatsApp donde le cuenta, no solo con palabras, sino también con algunas imágenes, fotografías que él se tomó junto a las víctimas y videos del escenario del crimen. Le contó todo lo que acababa de suceder.
Cuando termina Patrick, se dispone a limpiar a fondo toda la vivienda y dejarla lista para cuando llegue su tío Marcos, mientras sigue manteniendo conversaciones con Marvin. Patrick Nogueira empieza a compartir algunas inseguridades que tenía sobre lo que iba a hacer después. No lo tenía muy claro. Primero se planteó enterrarlos, pero era demasiado arriesgado. Si le veían cavar a esas horas de la madrugada, seguramente alguien lo descubriría. Absolutamente todo era un riesgo demasiado alto. Según las conversaciones que mantiene con Marvin, él había estado estudiando los chalets de alrededor y se había dado cuenta que todos tenían jardín, pero el de sus tíos precisamente era todo asfalto. No podía enterrarlos. También pensó en otra posibilidad, hacerlo fuera en una zona donde haya tierra, pero también tiene la duda de cómo va a huir del lugar sin ser visto por nadie y que no resultara sospechoso. Si lo hace a hurtadillas a través de unos matorrales podría ser demasiado llamativo para algún vecino, así que finalmente decide que dejará los cuerpos en la casa bien envueltos en cinta y pasará la noche ahí. Además, cuenta los días en los que alguien pueda echar en falta a la familia. Dice él, pues faltan algunos días, principalmente el propietario de la vivienda que espera el pago de alquiler. Es el que podría decir algo. Según sus cálculos, serían unos 23 días. Ahora, falta que llegue su tío para terminar de completar el plan que ha trazado antes de ir allí. Mientras tanto, se analiza a sí mismo. Él no ha sentido nada. Pensaba que iba a sentirse más vivo, pero, según sus propias palabras, pese a aquel día de antes de cometer el crimen, sentía una gran ansiedad hasta el punto de vomitar mientras terminaba de perfilar su plan, una ansiedad demoníaca, decía el propio Patrick. Pero cuando se subió al autobús en dirección al chalet, todo cambió, dejó de sentir. Iba a la academia a entrenar, a comer un helado y ahora estaba ahí rodeado de muerte. Los mensajes de WhatsApp se interrumpen durante algún tiempo, solo mientras él limpia. Vuelven a aparecer. Es Patrick de nuevo. Necesita irse a casa, ducharse y echarse perfume. Eso es lo que le dice a Marvin, porque dice que solo huele a sangre, pese a haberse bañado. Acaba de terminar con la vida de su tío. Ya lo hizo. Lo hizo desprevenidamente, cuando él estaba entrando en la casa y sin la posibilidad de defenderse. Recibe 28 puñaladas en el cuello. Patrick tuvo que limpiar nuevamente toda la casa por segunda vez. Esta vez no se quita los guantes y pasa la noche ahí, y al despertar coge las sábanas sobre las que él ha dormido y 2 litros de leche que ha consumido. Sale por la puerta y le da la última pasada a la manija para eliminar sus huellas. Son las 6 de la mañana. Las pruebas las abandona en distintos lugares, pruebas que nunca fueron recuperadas. Finalmente, el 24 de octubre del 2018, inicia el juicio contra Patrick Nogueira por los crímenes que cometió. Múltiples pruebas se presentaban en contra de este joven, que apareció en los juzgados con un aspecto que no pasó en absoluto desapercibido. Llevaba camisa azul cielo, pantalones beige, gafas y sin sus mechas en el pelo. Los mensajes de WhatsApp fueron una de las pruebas que podía decirse que fueron claves.
toda la conversación donde él narraba lo que pasó paso a paso, pero también lo que Patrick iba sintiendo, aspecto que ha servido de mucho para entender cómo procesa ciertos pensamientos y cómo en ningún momento hubo una pérdida de contacto con la realidad, lo que le excluía absolutamente de cualquier enfermedad o trastorno mental que le impidiera comprender los hechos que cometió. Las psicólogas que tuvieron que llevar a cabo el estudio de la mente de Patrick estaban convencidas de los rasgos psicopáticos que presentaba Patrick Nogueira, ratificándolo como tal en el juicio. Otra prueba importante en todo el proceso fue conseguir ubicar a Patrick en el propio escenario. Las ciencias forenses llegan donde el ojo humano es incapaz de hacerlo, y esto, sumado a protocolos de actuación perfectamente estudiados y coordinados que iban mejorando día tras día desde hace muchísimos años y por supuesto en consonancia con los últimos avances tecnológicos de la ciencia, los repetidores demostraban que Patrick Nogueira se encontraba ahí en el momento en que les quitaron la vida a los 4 integrantes de la familia. Pero además, Patrick estaba seguro de que utilizando guantes, llevándose las sábanas y los envases donde había bebido, así como limpiar a fondo toda la casa con lejía, pensaba que sería suficiente, pero se equivocó. No solo las huellas dactilares que se encontraron en las bolsas y pudieron cotejarse y comprobarse que efectivamente eran suyas, sino que también restos de sudor y huellas de pisadas que coincidían con las que llevaba Patrick. Los restos biológicos que quedaron en el chalet fueron cotejados con una cuchilla de afeitar que se dejó en un piso de Alcalá de Henares. De ahí se extrajo su ADN y pudieron llevar a cabo los análisis pertinentes. El 22 de febrero, el juzgado de instrucción de Guadalajara dicta orden de detención europea e internacional contra Patrick. En este momento se encontraba en Brasil, pero no sería hasta el 19 de octubre del 2016 cuando Patrick vuelve a pisar suelo español. Llega en un vuelo procedente de San Paulo y nada más al aterrizar se entrega a las autoridades. Puesto que Hannah, su hermana, ante las presiones que estaban recibiendo por parte de la policía y teniendo en cuenta que las pruebas contra su hermano eran devastadoras, le aconsejó que regresara a España y que se entregara. La idea era intentar rebajar la condena colaborando con la investigación. Por lo tanto, Patrick se entrega y confiesa los crímenes, los 4 crímenes. Colabora en la investigación y acude nuevamente al chalet para ayudar en la reconstrucción de hechos. Pero hay algo que va a mantener siempre en secreto: su teléfono celular. En las conversaciones de WhatsApp muestra un claro desprecio hacia la vida de sus víctimas, pero especialmente lo hace hacia su tío. En el juicio, de hecho, habló de la relación que tenía con su tío. Alega que fue generoso con su tío, ofreciéndole dinero de manera constante, pero cuando dejó de hacerle, incluso recibió amenazas. Otro aspecto de Patrick que sale a la luz es la agresión contra uno de sus profesores durante su adolescencia.
También lo apuñaló, causándole una herida en la que pudo recuperarse, pero esto hablaba de su temprano inicio en el consumo de alcohol y de su infancia. Él mismo decide contar en una de las sesiones del juicio algunas vivencias personales en esta etapa de su vida. Pero pese a la voluntad de su abogada por intentar presentar en el juicio un estudio de su cerebro y defender que su funcionamiento es distinto al resto de personas, no fue suficiente. No se le rebajó la pena. Múltiples referencias a estudios psiquiátricos y criminológicos se llevaron a cabo durante las sesiones, hecho que, por cierto, se alababa por parte del Tribunal Supremo, pero que deben atender a los hechos pura y estrictamente. Y esto quiere decir que no existe ningún tipo de estudio que sea firme que diga que ciertas características o anomalías en el cerebro son la consecuencia directa de cometer un crimen como el que se cometió en Píos aquella tarde de agosto del 2016. La acusación y la fiscalía solicitaron una condena por 4 delitos de homicidio, 20 años de prisión por cada uno de los adultos y prisión permanente revisable para los 2 menores. También una indemnización de 300.000 euros totales. De nada sirvieron los recursos interpuestos. Primero de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha y posteriormente la casación al Tribunal Supremo, quien finalmente falló que Patrick Nogueira sería condenado a 25 años de prisión y a 3 prisiones permanentes revisables. Las últimas noticias que se tienen sobre Patrick Nogueira es que a finales del año 2021 Patrick recibió una brutal paliza por parte de una decena de presos. Se sospecha que fue por las leyes carcelarias que rigen en penitenciarías entre los internos. A causa de las lesiones tuvo que estar hospitalizado un total de 4 días. Después fue trasladado hasta la prisión de Puerto 3 en el puerto de Santa María, en Cádiz. Hasta aquí llega el caso. Espero haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse, comentar, dejar su like, darle a la campanita para que les avise cada vez que hay nuevo video y compartir con todas las personas que ustedes saben que les gustan este tipo de temas. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener un espectacular día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.